Dios le bendiga, amados hermanos, bienvenidos a su programa En Perspectiva. En esta ocasión damos gracias al Señor porque tenemos el grato placer y privilegio de tener a un siervo del Señor, que es nuestro hermano pastor Emilio Reyes. Dios me lo bendiga. Hermano, qué gusto verle. Un placer compartir con usted. Igualmente, ¿Cómo igualmente. se encuentra? Feliz de estar aquí en la Isla del Cordero, para que no me tiren piedra. Bueno, lo que siempre le pregunto a los siervos del Señor, ¿de dónde es usted? Ay, buena pregunta. Yo nací en la isla de Hispaniola, renací en la isla de Manhattan y vivo en la península de la Florida. Así que estoy rodeado de agua. Siempre rodeado de agua y contento. Su infancia la pasó en el área de la República Dominicana. Mire, mis padres me sacaron de República Dominicana a los 14 años y me llevaron a la Segunda República, a Manhattan. Y ahí pues, ahí terminé de ser criado, ahí conocí a Jesús, ahí conocí mi familia, ahí fui llamado al ministerio y ahí viví 14 años. 14 en República Dominicana, 14 en New York, y de ahí nos mudamos, mi esposa, mis hijos y yo, para la Florida. Entonces, sus estudios los realizó primero en Todo, República Dominicana. la primaria y mitad de secundaria en República Dominicana, high school, Instituto Bíblico, Universidad Bíblica en Nueva York. Entonces, usted entregó su vida al Señor siendo joven. Yo escuché hablar de Jesús como a los 11 años de los labios de G. Ávila. Y entonces esa semilla fue sembrada en mi corazón, pero no fue hasta los 16 años que decidí aceptar a Jesús como dueño y Señor de mi vida. En Nueva York. Sí. Ahí comenzó a perseverar en alguna iglesia. Ahí me convertí en la iglesia hispana. Se llamaba Iglesia de Dios Pentecostal Mar de Galilea, ¿sí era, mi amor? Mar de Galilea, en Manhattan. En Manhattan, en el Bajo Manhattan, en la calle Eldridge, sí, Iglesia Mar de Galilea. Está por ahí Delancey. Así es, de hecho la iglesia está entre Delancey y la otra calle, no sé cómo se llama, no me recuerdo ahora, pero está cerca de Delancey. Sí, me recuerdo porque cuando llegué a Nueva York, comencé a ministrar en diferentes iglesias y empezaba Radiovisión Cristiana. Sí, seguro. De ahí, pues, el primer ministerio Los de 80 niños, por ahí, ¿no? Sí. El primer ministerio de niños que empezó fue el mío. Sí. Ahí empezamos. Pues ahí yo lo vi usted en esa temporada. Porque yo era pastor en la iglesia del Calvario, Asamblea de Dios, en Brooklyn. Correcto. Por ahí por el 82, 83, cuando arrancaba Radiovisión Cristiana. Sí, ahí visitaba diferentes iglesias. Seguro. Abrió puertas. Y cuando usted menciona la iglesia Mar de Galilea, sí, le recuerdo porque le visité. Entonces ahí usted comenzó su crecimiento espiritual. Sí, eso fue para mí una transformación. Dios tuvo piedad de mí porque en ese entonces era el tiempo de las pandillas, era el tiempo de la droga, eran tiempos muy difíciles en la ciudad de Nueva York. Y mis amigos de ese entonces o están muertos, o presos, o fueron deportados. Así de difícil era la situación, pero Jesús tuvo piedad de mí y me salvó. Entonces, cuando usted entrega su vida a Cristo a su temprana edad, en ese tiempo, ¿qué es lo que le marcó su vida? Sí, lo que viene a mi corazón al oír su pregunta es que mi pastor vio en mí algo que yo no sabía que tenía. Primeramente, mi pastor me dijo, ¿te convertiste a Cristo? Qué bueno, toma esta Biblia, ve a ganar almas para Cristo. Fue lo primero que me dijo. Y me inspiró, me motivó, me equipó para que interactuara con la Biblia. Y para mí esa fue la transformación más grande, el estudiar la palabra, el leer la palabra, vino a traer en mí el propósito de Dios para mi vida, que yo no sabía que tenía. Y mi vida comenzó ahí, en la iglesia Mar de Galilea. Y las experiencias que usted tuvo, porque al decirle toma esta Biblia y gana vidas para Cristo, las experiencias que había antes era la calle, ir a predicar en la calle. Así es, en ese entonces nosotros teníamos un grupo que se llamaba, se me olvida el nombre, Escuadrón de Rescate, nos llamamos nosotros, y no, todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, era evangelismo en las calles, Broadway, de Manhattan. En ese entonces era como si vivir los efectos de era muy difícil. El Señor me llevó, luego me encontré en una agrupación cristiana, eso fue también una universidad para mí, poder aprender a tocar instrumentos. Hermano, usted me corta a mí, lo que saben son notas musicales.
Ha escrito algunos himnos. He escrito varios himnos, 4 de ellos están grabados. El más famoso es uno que grabó Marco Sweet y Jaime Murrell, hace un año atrás, que se llama Grandes son tus maravillas. Okay. Esa fue la canción que más pegó. Hay otras más que he escrito, sí. Entonces, sí. ¿Estudió música? No, todo por oído. Todo por oído. Hubiese querido aprender música, pero no. Yo soy percusionista. O sea que yo toco todo lo que es percusión latina, batería, conga, timbales, bongo, güiro, maraca, tambora, todo lo que tiene piel, yo puedo tocar. Entonces, ¿la música era indispensable en los cultos? La música para mí ha sido una herramienta que Dios usó para moldear mi corazón y ablandar el corazón. O sea, la música, desde que era pequeño me gustó la música y bueno, ha sido parte de mi vida y lo es todavía. Bueno, entonces, comienza a estudiar en algún instituto teológico. El Señor me llama al ministerio a los 6 meses de ser convertido. Bueno, siempre sentí en mi corazón una inquietud por las personas. Yo tuve una experiencia que marcó mi vida. De hecho, mi más reciente libro, Hijo de Amor, yo desempaco esa historia. Yo vivía en un barrio muy pobre. Los pobres nos decían pobre a nosotros. Y entonces recuerdo una mañana que era un lugar donde los dueños tenían su casa al frente y construían como si fueran chozas, no sé cómo llamarlo, y éramos como 10 familias. Y yo vivía en la segunda de allá para acá. Y una madrugada una mujer comienza a llorar con dolores de parto. Y no sabían qué hacer. Y yo era un niño, hermano. Pero yo me metí ahí y ayudé. Y yo ayudé a sacar ese bebé de esa mujer. Oiga eso. Ahí yo fui marcado. Yo me dije a mí mismo, yo voy a ser médico para que esto no suceda más en mi barrio. Yo tenía como unos 11 años, qué sé yo. ¿En Nueva York? En Nueva York. No, en la República de Santo Domingo, en el barrio Villajuana, barrio caliente. Y entonces, a los 14 años, salimos de Dominicana para Nueva York y ese sentir cambió, porque cuando me convierto a Cristo y entiendo el mandato del Señor, ahí pues yo entendí que lo mío no era ser médico, sino ser ministro. Y bueno, la vida pasa mucho. De una vez fui a vivir con la Asamblea de Dios, me gradué y al graduarme fui pastor. A los 22 años de edad, yo vine a ser pastor, mi esposa y yo, de la iglesia, una de las iglesias más antiguas de la Asamblea de Dios. Iglesia El Calvario, Asamblea de Dios Incorporada. Nombre, apellido, seudónimo. En Brooklyn, Nueva York, en el barrio de Bushwick, que era otro barrio caliente. Y bueno, es una historia larga, pero siempre fui pastor bivocacional, siempre trabajé y fui pastor. La realidad nuestra en Estados Unidos, no sé cómo es aquí, es que los pastores latinos tenemos la tendencia a ser pastores bivocacionales. O sea que la iglesia no nos mantiene, para ser claro. Y por 40 años yo fui pastor bivocacional. Yo dejé de ser pastor cuando llegué a One Hope, que entonces ahí entendí que debía, por fe, dejarlo todo y dedicarme al trabajo con los niños. Pero mi vida ha sido así, ¿sabe? He ido estudiando, a la medida que voy ministrando, he ido estudiando. Y nada, el resto es historia. Hemos fundado 2 iglesias, Lilian y yo y mis hijos. Hemos sido líderes de las Asambleas de Dios. Yo fui presbítero, fui líder de jóvenes de mi distrito. Fui presbítero de mi sección, fui presbítero general de las Asambleas de Dios. O sea, Dios me dio una profecía. Yo tenía como 17 años. El pastor puertorriqueño, Juan Santiago Suárez, un pastor que vino a predicar de Puerto Rico a nuestra iglesia, y Dios me dio una encomienda. Y yo recuerdo que yo estaba dirigiendo la alabanza, terminé, estoy orando, el pastor se levanta y paró y dijo, Dios me manda a orar por este joven. Hermano, yo estaba ahí llorando, orando, ¿no? Y él puso las manos encima y ese hombre me dijo toda mi vida. Pero la frase que más se queda en mi mente es, vas a tener una vida rápida. Yo dije, me voy a morir temprano.
una vida rápida, vas a hacer mucho. Y es lo que ha pasado con mi vida, ¿sabes? Por la gracia de Dios he hecho bastante cosas. Que a veces escucho a la gente presentarme y hasta me avergüenzo porque digo, no digan, pero fue el Señor. O sea, el Señor ha sido muy misericordioso y me ha dado personas en mi vida que han visto en mí dones espirituales, talentos naturales que yo no sabía que tenía. Cuando Raquel me envió la sinopsis de usted, yo decía, Dios mío, aquí hay tela de donde cortar. Aquí hay tela de donde cortar. Sí. Y realmente damos gracias a Dios por su vida, por lo que Dios ha hecho y cómo entonces la pastoral en Nueva York le fue. El llamado que yo más siento en mi vida es el ser pastor, sinceramente. Yo amo el pastorado, con todos los dolores de cabeza que hay, yo amo el pastorado. Fuimos pastores, Lilian y yo, a los 22 años de edad. Estábamos recién casados, teníamos como 2 años de casados, teníamos una bebé. Y nada, por fe no. Y en aquel tiempo no era fácil. Hermano. O sea, usted trabajaba, atendía a la iglesia, la familia. Yo trabajaba en una agencia de publicidad en Manhattan, pastoreaba en Brooklyn, Nueva York. Mi esposa en tren. Me iba en mi auto que tenía a veces tenía que empujarlo, literalmente. A veces tenía que empujarlo. No, eran tiempos. ¿Y en tiempos de nevada? Hermano, yo recuerdo esos carros enterrados allá y tener que sacarlo de la nieve y meter mis 2 hijitos. Meter mis 2 hijitos que parecían momias así por el frío. No, pero la verdad es que uno mira hacia atrás y uno ve la mano de Dios. Lo grande que es Dios. Oh, hermano, le digo, Dios busca disponibilidad más que busca habilidad. Gente dispuesta. Gente dispuesta, seguro, porque yo le digo a mi equipo, si tienes el corazón, si tienes las ganas, aunque no sepa cómo hacerlo, vámonos. O te enseño o busca alguien que te enseñe. Isaías le dijo al Señor, heme aquí, no puso condiciones. Así es. Hoy en día hay muchas condiciones. Mira, hermano, cuando nosotros nos mudamos para la Florida, Lilian y yo, teníamos 28 años de edad. Y recuerdo la entrevista con mi jefe, Bob Hoskins. Le hablo de un añal atrás, ¿ok? Un añal. Bueno, la expresión de usted cuando... Un añal atrás. Y recuerdo las palabras que él me dijo después de un día de entrevista. Y no digo esto para alabarme, no. Es el corazón. Y cuando me dice, bueno, Emilio, el trabajo es tuyo, ¿quieres orar? Yo no, ya lloré. Entonces dígame, ¿cuándo comienzo? No hablamos de dinero. El dinero es importante, ¿ya? No hablamos de condiciones, también son importantes. Solo le dije, mire, si usted me quiere aquí estoy. Solamente permítame traer a Lilian, a mi esposa, para que vea este asunto. Y entramos. Cuando volví a One Hope, después de estar fuera por 20 años, fue igual. No hablamos de nada, porque es el llamado, ¿ve? Eso no es una excusa para usar y pensar como que uno necesita recursos. Los necesita, pero el corazón, hermano. Usted simplemente le dijo al Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, aquí estoy, sí, Señor. ¿Qué le parece si regresamos en breve y nos habla un poquito más ahora de One Hope? ¿Cómo fue ese llamado Por para supuesto. trabajar? Así que regresamos en breve. Listo. Aquí en tu programa En Perspectiva. Y regresamos con tu programa En Perspectiva con Rafael Fuentes. Bien, amados hermanos, continuamos aquí en tu programa En Perspectiva con nuestro hermano Emilio Reyes con esta interesante charla y testimonio, ya que pues ha transcurrido el tiempo, pero no en vano. Dios lo ha bendecido en forma especial. Hermano Emilio, ¿cómo llega usted o cómo fue ese llamado a One Hope? One Hope, una esperanza. Yo estuve cuando comenzó One Hope, a finales de los 80. ¿Dónde empezó? Empezó en la Florida, en Miami. Bob Hoskins es un misionero de las Asambleas de Dios, donde es un hombre de oración, es un hombre que de veras conoce al Señor y está en contacto con el Señor. No lo digo como un
que es así. Y una vez él estaba en su devoción y estaba postrado delante del Señor, y él entendió que el Señor le dijo, en ese entonces había muchas guerras, ¿no? Especialmente en El Salvador. Dios le dijo que el único remedio, la única esperanza para la niñez y juventud y para poder vencer todos los demonios, todos los ataques demoníacos que venían, era la palabra de Dios. Y Dios lo llamó, le dijo, lleva mi palabra de Dios a los niños y los jóvenes del mundo y hazlo a través de líderes. La historia corta es esta. Él era el presidente de Editorial Vida, ¿se recuerda de Editorial Vida? Sí, claro. Yo era director de marketing de Editorial Vida. Y entonces, él, muy inteligente, usó una de las Biblias de Editorial Vida, en español, por supuesto, la encuadernó con piel y le puso el nombre de cada presidente de América Latina y las mandó. Ahí estaba Fidel Castro, ahí estaba Pinochet, ahí estaba Ortega, todo lo mandó. Y con una carta que decía, esta es una Biblia, un obsequio de sus hermanos en Estados Unidos que aman su país y estamos orando por usted. Bueno, esto es larga, corta es esta. El ministro de Educación de El Salvador le manda una carta de respuesta a Bob y le dice, señor Hoskins, gracias por la Biblia, pero yo quiero que los niños de El Salvador tengan una Biblia también. Y él le dice a su asistente Silvia, mándale un cable y dile que sí. Bueno, luego se entera que son casi 1 millón de niños que hay en ese entonces en El Salvador. La cosa es que ahí es cuando Dios inspira a uno de los misioneros a crear lo que llamamos el libro de vida, que es los 4 evangelios, pero una armonía, sin omitir ni repetir nada. Y como somos pentecostales, pues le puso al final los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos. Y ahí le pusimos el libro de vida. Al final le pusimos 100 preguntas para que los niños puedan volver al texto bíblico. Bueno, el resto es historia. Mandamos para El Salvador 968,000 ejemplares del libro de vida, wow, que era una revista 8,5 por 11. Y Dios usó eso. Hoy en día se han distribuido, sin exagerar, 2,000 millones del libro de vida en más de 150 países alrededor del mundo. O sea que El Salvador fue el punto... Ese fue el punto de lanzamiento a través de las escuelas. ¿Cómo se sufragaban esos gastos? Dios, el presidente, el señor Bob Hoskins entendió que cuando Dios da visión, Dios da provisión, pero tienes que compartir la visión. Y entonces Dios le ha dado gracia para levantar los fondos. Yo no digo que es gratis porque todo tiene un costo, claro, es gratis para el que lo recibe. Pero Dios... Y el que lo recibe tiene que aprovecharlo, ya que a alguien le costó. Exactamente. Entonces, por eso no digo, venga, con una distribución... No es gratuita. Alguien pagó. Pero el asunto es que ese movimiento que nació en El Salvador creció a todo el mundo. Lo segundo que pasó fue la Unión Soviética. Ese es otro milagro. Cuando la Unión Soviética abrió, Dios también le puso en las manos al hermano Bob una de las imprentas más importantes en San Petersburgo. Se las puso en las manos para imprimir el libro de vida en ruso en Rusia. O sea que se imprimía en Rusia para Rusia. ¿Y no tuvo alguna dificultad? Fuimos uno de los primeros ministerios que entró a Rusia cuando Rusia se abrió. Entonces, ahora pues tenemos un personal distribuido en todas partes del mundo. Nosotros trabajamos con la iglesia, hermano, con la iglesia nacional. Aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, República Dominicana, trabajamos con la iglesia nacional. O sea, nosotros no queremos decir, aquí estamos nosotros, hagan esto, no. Primeramente investigamos qué necesita la iglesia. Si tenemos recursos que la iglesia puede utilizar, pues ahí están disponibles. Si no tenemos, vamos a conversar para crearlos. Entonces, usted mencionó hace un momento que usted sale de One Hope por un tiempo. Sí, yo trabajé en One Hope, se llamaba Editorial Vida en ese entonces, porque One Hope vino a ser luego. Lo que pasó fue cuando el hermano Bob recibe la visión, él era presidente de Editorial Vida. Entonces ahí pues se lanzó lo que se llamaba en ese entonces el libro de vida o Affect Destiny. Entonces eran como 2 ministerios que andaban a la par. Uno era Editorial Vida, que era publicaciones en español, francés y portugués, eso lo dirigía yo. Y luego entonces era el Ministerio de Distribución de las Escrituras. Eso lo dirigía Bob, aunque Bob era el jefe,
Pero al pasar de los años, yo salgo de Editorial Vida después de 7 años y me voy a la Sociedad Bíblica Americana. Ahí fue donde conocí a Julio. Ahí duré 20 años. Y después de ahí, pues yo fundé mi propio ministerio de consultoría. Y entonces One Hope estaba reestructurándose y ahí pues me invitaron que volviese. Y ya voy a cumplir casi 10 años que volví. Y durante este tiempo, algunos libros se han publicado para beneficio de los niños. Nosotros tenemos libros por diferentes edades. Comenzamos imprimiendo libros porque era lo que sabíamos hacer, pero con el tiempo Dios nos indicó que hay lugares donde los niños no pueden leer. Entonces hacemos películas y también tenemos materiales digitales en el internet. Por ejemplo, trabajamos en alianza. Nosotros trabajamos con alianza con otros ministerios. Y eso para crear materiales. En la distribución, discipulado y formación de líderes, trabajamos con la Iglesia Nacional. Entonces, tenemos hasta 100 programas, productos, dependiendo de la necesidad del país donde vamos. Por ejemplo, en África son otras necesidades, ¿verdad? En Asia son otras necesidades. Cultura, exactamente. Entonces, dependiendo de la necesidad del país, así podemos elaborar. Lo más reciente que hemos creado es una película que se llama Rose, que Rose lo hicimos en alianza con una iglesia de Colombia. ¿Los productores entonces son colombianos? Son colombianos, totalmente colombianos, sí. Una producción muy buena. Excelente, pienso yo, a nivel de Disney. Sí, no, realmente los comentarios que personalmente Sí. he hecho, que no se le tiene que envidiar nada a Disney. Y una película realmente para aquel que está fuera de los caminos del Señor, Sí. o aquel que va a entregar su vida a Cristo, una película excelente. Quiero contarle algo sobre la película. Mi esposa y yo fuimos a un residencial público, Sí. y la presentamos, un grupo de niños, y entonces un niño de 10 años de ser residencial le dice a mi esposa: ese señor que está ahí, ¿quién es?, refiriéndose a mí. Y mi esposa dice: mi esposo. ¿Y su esposo? ¿Y cuántos años tienen casado? Un niño de 10 años. Oye, eso. ¿Cuántos años tienen casado? Dice: 37 años. Eso es amor. Eso es amor. Un niño de 10 años. Qué bueno, sí, sí. Después de ver esa película. Sí. Y entregó su vida a Cristo. Sí. Bueno, una experiencia muy buena. Me imagino que a ustedes les han llegado muchos testimonios. Sí, Tanto de la película como otras cosas, pero especialmente de la película. Sí. ¿Qué testimonio le Es que mire, ir a la iglesia es importante, es necesario. Somos seguidores de Cristo y hacemos lo que dice la Biblia, es necesario. Pero nada transforma a las personas como la palabra de Dios. La palabra de Dios. Sí. Al menos esa es mi experiencia. Yo aprendí a ser esposo, aprendí a ser padre, aprendí a ser ejecutivo, aprendí a ser pastor, entendiendo la palabra de Dios. O sea, no quiero ser simplista, pero esa es mi historia. Yo no tuve un modelo de padre, porque yo soy un hijo de amor. Mi padre me hizo y se fue y nunca estuvo conmigo. Yo no tuve un modelo de lo que es ser un esposo, porque mi padrastro era un abusador. O sea, no tuve modelos. Pero cuando yo vine a Cristo, por eso me apasiona lo que hago. Por eso me apasiona películas como Rose y otros materiales, porque son totalmente bíblicos, son cristocéntricos. Nosotros no nos metemos en interpretación de la Biblia. Eso lo dejamos para los pastores, las pastoras, los líderes. Nosotros Dios nos llamó a asegurarnos que la Biblia está disponible, accesible y que sea llamativa para los niños y para los jóvenes. Qué bien que usted acepta haber sido barro. Amén. El Señor fue el alfarero. Amén. Y sigue. Porque cada día nos sigue tratando de perfeccionar. Todos los días aprendemos, hermano. Sí. Realmente es una bendición el ministerio en donde usted está, de One Hope, para muchas naciones. Pedimos al Señor que les bendiga. Amén. Que siga supliendo, porque sabemos que actualmente pues las cosas han cambiado en cuestión de muchos gastos. Sí, sí. Y entendemos de que están llegando a diferentes partes del mundo. Sí. ¿Qué usted le diría a los pastores acerca del material de One Hope? Bueno, el material de One Hope se puede utilizar de diferentes maneras.
se puede utilizar en campamentos, se puede utilizar en cierta manera aún como material de escuela dominical, se puede utilizar para los servicios de los hogares. O sea, hay diferentes. Una persona creativa puede tomar nuestro material y darle el uso que necesite. Y los materiales son por edades. Entonces, hay materiales para niños de 4 años, como también hay para jóvenes de 18 años. Tenemos materiales y todo en el medio, ¿no? También tenemos guías de estudio, tenemos materiales digitales donde los niños pueden tener una interacción. Usamos la palabra interacción, pastor, porque no solamente es leer la Biblia. Hay gente que pudiendo leer no quieren leer, pero pueden escuchar la Biblia, pueden ver la Biblia. Entonces, la idea es que puedan interactuar con la Biblia. Y una cosa más para los pastores y pastoras, y esto no es ninguna campaña, es importante utilizar una versión de la Biblia que los niños puedan entender. Porque a veces, no sé cómo es aquí, pero en Estados Unidos los pastores se pasan explicando el español y no aplicando la Biblia. Mejor usa una versión de la Biblia que se explique y que el receptor pueda entenderla y pueda practicarla. Porque nosotros los pastores no estamos con la gente todo el tiempo. Quizás lo tenemos media hora, 1 hora, qué sé yo. Pero cuando hay una versión bíblica que la gente pueda entender, porque el idioma cambia, pastor. Cada 30 años el idioma cambia. Entonces los pastores del siglo anterior, como yo, a veces pensamos como que tengo que usar esta versión porque fue la que usó Pablo. Bueno, hermano, ¿y Pablito cuál va a usar? Entonces, eso para mí es muy importante, que sepamos entender las personas a quienes estamos ministrando. Jesús fue bien simple. Jesús habló palabras que la gente podía entender. Cuando se publicó la Reina Valera, el Cachorro de Reina, 1609, ¿verdad? Así se hablaba en el mercado. Así se hablaba. Ya no se habla así. Entonces, nada en contra de ninguna versión. Yo soy Reina Valerista, ¿sabes? Pero mis hijos no entienden Reina Valera. Entonces, cuando yo quise enseñarles la palabra, tuve que usar una versión que ellos pudiesen entender. Y ese es lo que les pido que los pastores y pastoras consideren. Que los niños tenemos que captar su atención. Y para ello hace falta un lenguaje sencillo, un lenguaje común, que ellos puedan razonar, procesar y entender. ¿Algún número de teléfono si alguien está interesado en saber más de Sí. Lo mejor es que vayan a avivemos.net. Avivemos.net. Ahí van a ver, espero yo, la foto de Raquel Pacheco con su contacto. En Puerto Rico, sí, gracias, en Puerto Rico. Todos los países de América Latina, el Caribe y España, ahí puede ver quién es nosotros llamamos catalizador o catalizadora nacional, y ahí puede hacer un clic y se puede conectar con esa persona. Avivemos.net. Avivemos.net. Sí. Así es que One Hope está tanto digital como impreso. Sí, nosotros tomamos la decisión, pastor, hace poco, para cortar gastos, de solamente imprimir los libros para los niños, pero no imprimir los manuales para los maestros y maestras. Pero eso lo puede bajar del internet. Las películas también, ahí le explica cómo accesar todo el material. Una vez más, el web. Avivemos.net. Ahí pueden tener toda la información. Ahí está todo. Pastor Emilio, agradecido primeramente con el Señor, porque hemos tenido el privilegio de tenerlo con nosotros aquí en su programa En Perspectiva, y le pedimos que siga hacia adelante. Amén, pastor. Sabemos que el Señor está con ustedes. Gracias. Y Él suplirá también y contestará los deseos de su corazón. Gracias, hermano. Pastor, muchas gracias. Qué bendición. Muchas gracias. Amén, amén. Bien, amados, aquí en tu programa En Perspectiva con el pastor Emilio Reyes, estaremos con ustedes en un próximo programa, si así el Señor lo permite. Dios les bendiga. Bendiciones.